Ahí estamos. Grabe, por favor, ahí estamos. ¿Dónde estábamos? Ah, ya sé. Estaba por hacer esto. Estamos aquí en el límite cuando delta de x. ¿Está Ronnie ya o no? Sí, ahí estoy poniendo mi cámara. Delta de x tiende a 0. De, habíamos visto, ¿dónde está mi celu? Le saqué una foto justamente para no enloquecer. Que me iba a quedar esto. Si saco factor común, el delta de x que les había dicho, ¿sí? ¿Qué me quedaba? Me quedaba 3x cuadrado. 3x cuadrado más 3x por delta de x y más delta de x al cuadrado. ¿Sí? Todo eso dividido en delta de x. Entonces, de alguna manera, lo que estoy haciendo acá, simplifico estos dos, es salvar la indeterminación, porque si yo no hacía esto, me quedaba 0 sobre 0, ¿se dan cuenta? Bueno, entonces ahora me queda el límite de 3x cuadrado más 3x por delta de x más delta de x cuadrado. ¿Cómo era el límite de una suma? ¿Recuerdan? El límite de una suma. Era la suma de los límites de cada uno. ¿Sí? Ajá, bueno, ¿no se acuerdan? Les recuerdo. Vamos acá. Vamos acá. Vamos a... Por eso me encanta tener clases con computadora. Porque así podemos ir a esto, por ejemplo. ¿Sí? Fíjense, el límite de la suma de dos funciones era igual al límite de cada una de las funciones. ¿Estamos de acuerdo? Estamos repasando, ¿sí? Yo les dije en algún momento que todos los temas se van enganchando, uno con el otro se va enganchando. Entonces, si yo no me acuerdo cómo es el cubo de un binomio, va a estar difícil, ¿sí? Entonces, recién yo les preguntaba, si tengo el límite de una suma, ¿cómo es? Y bueno, es el límite de cada uno de los sumandos, ¿sí? El límite de f más g es igual al límite de f más el límite de g. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Hola. ¿Quién dice sí? Sí. Está con el micrófono apagado. El límite de una suma sería el límite de cada uno de los sumandos. Sí. Bueno. Sí. Fernanda. Sería, por ejemplo, con un número, ¿puedo explicar cómo sería? No, con un número no, porque me voy mucho del tema. O sea, Perdón. si yo tengo... Fíjate acá. No, esto es otra cosa. Fíjate acá, Fernanda, mira. Fíjate lo que estamos hablando acá. Estamos viendo. Si yo tengo el límite de delta x tendiendo a 0 de 3x cuadrado más 3 del x por delta x más delta x cuadrado, esto va a ser igual a ¿qué? Al límite, cuando delta x tiende a 0, de 3x al cuadrado más el límite, cuando delta de x tiende a 0, de 3x por delta de x y más el límite cuando delta de x tiende a 0 de delta de x al cuadrado. ¿Sí?
Eso es lo único que quería que traigan de ahí. Si yo tengo el límite de una suma de funciones, el resultado de esto es el límite de cada una de esas funciones. ¿Sí, Fernanda? Ah, ya entendí. ¿Ya? No podemos poner números porque si no, no vamos a avanzar más. Ahora bien, sigamos haciendo con el verde que me gustaba más. Bien. Ahora, pregunto, ¿cuánto es el límite cuando delta x tiende a 0 de 3x cuadrado? ¿Cuánto vale este límite? ¿Cero? ¿Por qué? Porque no sería ¿Cómo calculábamos 3. cualquier límite? Cualquier límite, ¿cómo calculamos? Reemplazamos ¿Qué reemplazamos? la X por el... Hay distintas formas, puede ser factor común, por ejemplo. Claro, pero si yo Pero ahí tengo hay delta de X. el límite, bien, Fernanda. Acá no dice cuando x tiende a 0, acá dice cuando delta de x tiende a 0. ¿Sí? No me está diciendo cuando x tiende a 0, me está diciendo cuando delta de x tiende a 0. Y ahora viene mi segunda pregunta. ¿Tengo delta de x acá? No. No. ¿Depende de delta de x? ¿Cómo? Depende. Depende. El valor que tome esto, ¿va a depender de delta de x? Sí, en teorías. Pero, profe, una consulta. Dime. ¿Cómo usted puso factor común antes, el paso anterior? Este. Usted puso delta X y en ese factor no había delta X. ¿Cómo hizo? ¿Cómo, Ronnie? Porque para hacer factor común vos tenés que tener en los tres términos el delta X. O sea, Claro. para poner factor común. Fíjate, Y eso no por tiene. eso. Sí, en todos tenías delta de x. Mirá, Ah, tenías dos por delta X tenía al cuadrado. delta de x tendiendo a 0. Por eso le saqué una foto y arrancamos de donde se me quedó la Sí, sí. diapositiva anterior. Acá estaba el delta de x, yo acá tenía 3x al cuadrado por delta de x más 3x por delta de x al cuadrado más delta de x al cubo. El cubo. Ah, sí. Listo. ¿Sí? Entonces, de ahí yo sacaba factor común delta de x y simplificaba el delta de x arriba y abajo. Después tenía las tres sumandos. Entonces, el límite de una suma era el límite de cada uno de los términos. Hago esa distributiva y ahora yo pregunto. Este límite, cuando delta de x tiende a 0 de 3x cuadrado, ¿cuánto vale? ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacíamos con un límite convencional? Y bueno, buscábamos, como dijo Fernanda recién, cuando teníamos un límite de x tendiendo a 0, lo que hacíamos era buscar el x y reemplazarlo por 0. Bueno, pero acá yo digo delta de x tendiendo a 0 y en la función no lo tengo a delta de x. Entonces no voy a poder reemplazar porque no está x. Esto sería una constante para el delta de x. ¿Sí? Es delta de x tendiendo a 0, no x tendiendo a 0. Es delta de x. Por lo tanto, este límite, ¿a qué me queda igual? A 3x cuadrado. ¿Sí? Claro. Porque delta de x no está. ¿Sí? ¿Qué pasa en la siguiente suma? Delta de x tendiendo a 0. ¿Tengo delta de x? Sí, acá sí tengo delta de x. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 3 por x por 0. Por 0. Por 0. ¿Sí? Y en el último me va a quedar 0 al cuadrado. ¿Sí? O sea, este término se va y la derivada me queda 3x cuadrado. ¿Sí? Vamos a hacer uno más. Hagamos el límite. Dime.
cuando quedaba, volviendo al ejemplo 2, que era x sobre 2, ¿cómo lo hacemos con la definición de derivadas? Ese ejercicio. ¿Cuál, perdóname? X sobre 2, ¿cómo lo hacemos con la definición de derivadas? X sobre 2. Ese vamos a hacer. X sobre 2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo era la definición de la derivada? Era el límite de delta x tendiendo a 0 de la función evaluada en x más delta de x. Ahora yo pregunto, f de x más delta de x, ¿a qué es igual? ¿Qué voy a hacer? En vez de poner x, voy a poner x más delta de x. ¿Sí? Introduzco acá el valor que quiero encontrar. En este caso es x más delta de x. ¿Sí? O sea, ¿qué me queda igual? A X. X más delta de X dividido 2. Porque lo único que hago es reemplazo este valor. ¿Sí? Si yo les digo, a ver, ¿cuánto es f de 80? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pongo F para x igual a 80. ¿Qué es lo que tengo que hacer? En vez de poner x, ¿qué voy a poner? 80. 80. Porque estoy particularizando Ok. para un valor. ¿Sí? Y si hago f de delta de x, En delta vez de de poner X, pongo delta de X. claro, en donde está x pongo delta de x y ¿qué me queda? Delta de x sobre 2, ¿o no? Ah, la X aquella, o sea, el 2 nunca va a cambiar, sería algo así. Yo lo único que hago es particularizo para x igual a algo. ¿Sí? Entonces, si yo digo, bueno, particularizo para x más delta de x, ¿qué es lo que hago? Reemplazo, en vez de poner x, pongo x más delta de x. Si hago f para x igual a 8, dale con el 8, vamos a otro número. Para f de x, para x igual a 30, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Y bueno, voy a ver dónde está la x acá. Entonces, en vez de poner x, ¿qué voy a poner? 30 sobre 2. ¿Sí? O sea, particularizar significa reemplazar, en vez de poner x, el valor al que está tendiendo x o el valor al que estoy buscando. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Más o menos? Sí. ¿Sí? Bueno, sí. Bien. Ahora bien, tenemos que poner entonces f de x más delta de x, que es x más delta de x sobre 2, todo sobre 2, menos f de delta de x, no es de delta de x, es f de x. ¿Se acuerdan? La definición es límite de f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x. ¿Sí? O sea, menos x sobre 2 dividido en delta de x. ¿Sí? Mira, para que no crean. Acá está. El límite es de f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x. ¿Sí? Está la definición que estamos haciendo ahora, estamos aplicando. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me queda esto? El límite de delta de x tendiendo a 0, ¿de qué? Fíjense. Ahí sacar factor común, sería. Podemos separar el numerador en dos partes. ¿Sí? Porque esto es como que yo tenga 1 más 4
sobre 2. ¿Sí? Entonces esto podría, si lo ponemos con números, para mostrarles con un ejemplo de número, esto lo puedo separar como 1/2 más 4/2. ¿Sí? Sí. Puedo separar y puedo separar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Borremos esto. Entonces, separo esto como, separo en x sobre 2, x sobre 2 más delta de x sobre 2 menos x sobre 2 sobre delta de x. Entonces, fíjense qué pasa acá. X sobre 2 menos x sobre 2 se va. Y me queda delta de x sobre 2 dividido en delta de x. ¿A qué es igual esto? Delta de x tendiendo a 0. Puedo poner así para mostrarles algo. Delta de x sobre 2 dividido en delta de x. ¿Cómo se resolvía esta división? Es este por este arriba y este por este abajo. ¿Sí? La división de dos fracciones. ¿Sí? O lo que ustedes suelen hacer es poner delta de x sobre 2, multiplicar, ¿sí?, por 1 sobre delta de x, y de ahí multiplican derecho, ¿sí? Que es exactamente lo mismo. ¿Sí? A mí se me trabó todo. Sí, No sé. eso iba a decir, se trabó un poco. Traba un poco, esperen un cacho. Vamos de vuelta. Les digo que para hacer la división de fracciones, podemos hacer de esta forma que yo les he puesto acá, lo de arriba con lo de abajo del todo, y lo del medio con lo del medio, multiplicado, y este va arriba y este va abajo, o lo que usualmente hacen ustedes, otra forma de verlo, ¿sí?, es poner, invertir esta fracción y multiplicar. ¿Sí? No sé cuál es la que usan, pero son las dos formas que se utilizan para enseñar esto. Es lo mismo, así que cualquiera de los dos está bien. Claro, pero quiero que entiendan lo que estamos haciendo, porque yo lo que haría acá directamente es simplificar esto con esto. Desde acá ya lo podríamos haber simplificado, pero no quiero enloquecernos. Entonces me queda límite delta de x tendiendo a 0. ¿De qué? De delta de x sobre 2 delta de x. Entonces fíjense que este se puede simplificar con este, y esto me queda igual a 1/2. ¿Sí? Sí, eso es lo que iba a decir, profe. Si tenías delta de x sobre delta de x, te quedaba 1. Claro. Simplificás. Y ahí llegamos a que la derivada es 1/2. Juanjo, para vos. Sí. ¿Mm? ¿Y ahí de dónde aparece el X que lo hicimos en el ejercicio? ¿Qué x? Si la función era x sobre 2. Claro, y después 1/2 por X hicimos, No, 1/2 por 1. ¿o no? No, 1/2 por 1. La derivada, copiaste mal. La derivada de x sobre 2 es Ah, ok. 1/2 por 1. No es por x, es por 1. Se me trabó. ¿Vamos? Hagamos una más. ¿Sí? Hagamos una más. Elijan la función. ¿Eh? No puede ser una con números. Ah, No, porque ¿qué pasa si es con Una con números? ¿Ah? ¿Cómo, Fernanda? ¿Fernanda? ¿era en cero era? ¿Eh? ¿Quieres que O sea, no hagamos? entiendo qué pasa. A ver, hasta ahora hicimos la primera, que era
la función f de x era igual a x al cubo. ¿Sí? La segunda, que la función era x sobre 2. Y vos, Fernanda, ¿querés que hagamos ahora f de x igual a un número, a una constante? Sí. El 5 sería. ¿Ah? F igual a 30. F de x igual a 30. ¿Cómo sería? Hay que hacer f de, este es el más fácil, de x F de X. más delta de x, ¿a qué es igual? Igual a F de... Ah, 30 más X igual a delta de 30 X. sería. Es igual a 30. Claro. Y f de, bueno, y f de x es igual a 30. Y f de 50, ay, que estoy rayando esto. ¿Y f de 50 cuánto es? F igual a 50. F de 50. F evaluado en x igual a 50. F evaluado en menos 8. Menos 8. 30. 30. Siempre a 30. ¿Y el f de 50? 30. 30. ¿Y el f evaluado en cualquier valor cuánto va a ser? 30. 30. Porque no depende de x. ¿Se dan cuenta? No depende de x. Es un número. ¿Sí? Entonces no varía. Independientemente del valor que sea de x, y es siempre el mismo. F de x siempre es lo mismo. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Entonces, fíjense, el límite de delta de x tendiendo a 0 de f de x más delta de x es 30. Menos el f de x. El f de x es 30 sobre delta de x. ¿Sí? 30 menos 30 es 0. Entonces la derivada de un número o de una constante es igual a 0 por la definición. ¿Sí? Ahora, Rochuk, Juanjo, Ronnie, Agustín, que son los que veo. ¿No hay más? ¿No hay más gente? Jit. Gabriel, Laura, Fraga, Fabricio Garibaldi. Espera que- ¿Eh? ¿Estamos? Sí. Salud. ¡Salud! Gracias. Ah. Bueno, Profe, ¿y el anterior lo borró? El que hicimos anteriormente. no, acá está. A ver, ponga, por favor. Gracias. El final. Ah, ese yo saqué. ¿Y el anterior? Tengo que sacar el final. Este. Es. ¿Qué salía? ¿Cuál es? Gracias. El secreto del zapatero. Bueno. Sí, ¿quién tiene pajarito en la casa? Yo. Me están No hartando. sé si están. Los quiero comer. Y la No puede ser langostura. comprimido. Bueno, No estoy millando la escuchen. altura. Para la Ok. clase que viene, para el miércoles, me gustaría muchísimo que intenten hacer un ejercicio de estos, solos, para que si hay alguna duda No, lo podamos ver. Sería lo que usted mandó al grupo. No. Intenten hacer uno de estos, una derivada con la definición. Ah, ok. ¿Sí? Bueno. Hacer una derivada con la definición. ¿Sí? Jit. Bueno, me estoy por poner muy de mal humor, pero
Está... No está el chico este, igual. ¿Y por qué no viene a clase? Ay, Dios mío. ¿Quién? El chico que no tiene celular y que no se puede comunicar por el celular. Entonces, si vos no vas a venir a la clase, tenés que venir a todas. No importa. No importa, no importa. Ya le escribiré a la secretaria que le escriba a la madre. Bueno, entonces, para la clase que viene, por favor, traten de hacer un ejercicio. Elijan ustedes la función. Intenten hacerlo ustedes con la definición. Entonces, de esa manera, si hay dudas, se ven en la clase. ¿Sí? ¿Parece? Ok. Bueno.